Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el versículo 18. Evangelio según Juan, capítulo 5, versículos del 1 hasta el versículo número 18. Si lo tienen, me dicen amén, por favor. Juan capítulo 5, versículos del 1 al 18. ¿Lo tenemos, amados? Dice la escritura de la siguiente manera: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Padre, gracias porque nos das esta noche para reflexionar en tu palabra. Danos una mente receptiva, que podamos, Señor, sacarle el mejor provecho a este texto que hoy nos presenta el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros, al igual que este hombre descrito en Juan 5, estamos paralizados? ¿Cuántos de los que aquí estamos tenemos atrofiadas las extremidades, tenemos atrofiada nuestra espiritualidad? Permite que hoy nos incorporemos. Permite que hoy conozcamos verdaderamente quién es el dador de toda gracia y misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, amables hermanos y hermanas. Muy bien. Un texto muy rico en imágenes, un texto muy gráfico también. Ya esta es otra de las señales
que el Evangelio de Juan nos viene haciendo del poder que hay en Jesús. El capítulo 4 cierra hablando acerca de una mujer quien en el texto comienza con una sed física, pero Jesús en el capítulo 4 del Evangelio de Juan le hace ver que su sed no tiene mucho que ver con lo físico, sino que ella tiene una sed espiritual, una sed del alma. Ahora, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, pasamos de un pozo a una piscina, a un estanque. Todo en el Evangelio de Juan, si ustedes han notado, desde el capítulo 2, las bodas de Caná de Galilea, hay una imagen que le gusta al Evangelio de Juan y es la imagen del agua. Llegará, creo que hasta el capítulo 7, hablando del agua, haciendo ver que todo lo que tiene que ver con Jesús es porque Él es el agua de vida eterna, y todo aquel que bebe, dice que también debe de ser una agua que salte para dar vida y vida eterna. Ahora, llama la atención el personaje del capítulo 5 del Evangelio según Juan. Lo primero que quiero que destaquemos es que este es un hombre que, a pesar de que ha recibido algo de Jesús, ponga atención, a pesar de que ha recibido algo de Jesús, no lo conoce a Jesús. A pesar de que ha recibido un milagro enorme de Jesús, él no puede reconocerlo ni puede hablar de él claramente. Vean cómo dice el versículo número 13. ¿Ya lo tienen conmigo? Miren lo que dice el versículo 13. Y el que había sido sanado, como dice iglesia, no sabía quién fuese. Es decir, cuando le preguntaron en el versículo número 12, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Él en el 13 responde, yo no sé quién es él. ¡Qué tristeza! Esta es la primera característica del personaje que nos presenta el Evangelio de Juan 5. Alguien que recibe algo de Jesús, pero que sin embargo no le puede reconocer. Nos pasa muchas veces a nosotros. Pasamos recibiendo de Jesús y de Dios tantos milagros, tantos portentos, tantas señales, tanto amor para todos nosotros. Y sin embargo, lastimosamente muchos de nosotros todavía no le conocemos. Pero yo voy a la iglesia, pero yo sirvo en un ministerio, pero yo formo parte de los evangelistas, pero yo soy parte de los que predican, pero yo soy parte, sí. Pero te puede pasar las de Job. Job, hasta los últimos capítulos de su libro, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa es la tristeza del creyente, que pasan años, que pasan décadas sin conocer plenamente a Jesús como su Señor y Salvador personal. Ese es el primer detalle para aquellos que les gusta notar. Tenemos a un hombre que, a pesar de que ha recibido algo de Jesús, no le puede reconocer. Hay otro detalle también de este hombre, y que está unido a el mensaje prioritario que tiene el capítulo 5 de Juan. Dice en el versículo número 5, ¿ya lo tienen, hermanos? Había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Esa es la traducción que tenemos nosotros en esta versión de la Biblia. Cuando usted lee todo el contexto, todos los versículos que subsiguen a lo que hemos leído, se va a dar cuenta que su enfermedad consistía en que tenía atrofiados los músculos, o
dicho de manera fácil, era un paralítico. Esa es la palabra que se va a utilizar en el Evangelio de Juan capítulo 5 para referirse a este hombre, alguien que está paralizado. Ya vamos a ver el estado en el que este hombre se encuentra, porque lo que quiere ilustrar el Evangelio es que así como él, también muchos de nosotros estamos paralizados. No nos hemos movido por años de donde Dios nos llamó. No hemos avanzado en el plan que Dios tiene para nosotros, sino que al igual que este hombre, tiene 38 años sin moverse del mismo lugar, en su misma condición, sin ver algo nuevo cada día, sino que él pasa y ya, no quiero a avanzar rápido, sino que él ya se acomodó a su estilo de vida, y ya incluso aquello que en un momento determinado era algo doloroso por donde estaba, ya vamos a estudiar la palabra que ahí utiliza para lecho, él no puede avanzar. Ahora, hermanos, este es un detalle que quiero comenzar desde ya en la introducción. Hay un problema si el cristiano no avanza. Porque ya dice el Proverbio 4:17 que la senda del justo es como luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es. Esa palabra va en aumento. Yo no me puedo quedar paralizado. Yo no me puedo quedar en el mismo lugar. Si usted está en la misma condición que cuando conoció a Jesús como su Salvador personal, entonces usted tiene graves problemas. Porque está paralizado, porque no se ha movido. Y le voy a decir algo, esa no es responsabilidad de Dios. Si usted no ha avanzado desde el momento que aceptó a Cristo como su Salvador personal, el problema lo tiene usted. Aquí en el pasaje se va a presentar también un grupo religioso, que es el de los fariseos. Este grupo de fariseos hace que la gente no crezca, que la gente no se mueva. Entonces es lo que dice Apocalipsis, que son lugares o son iglesias o son templos que tienen nombre de que viven, pero en realidad están como muertos. Por eso, amados hermanos, si a usted no se le predica un evangelio en donde se le desafíe, se le interpele que cada día debe de ser mejor, entonces usted tiene que cambiarse de iglesia. Porque el Señor no ha venido para que vivamos en pobreza y en necesidad y en enfermedad. Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Bien, comencemos con 3 temas del pasaje. Quiero hablar esta noche de 3 cosas. Lo primero que quiero hablar es la condición del paralítico. Lo segundo que vamos a hablar es que nadie quiere ayudarle. Y lo tercero que vamos a hablar es que aunque nosotros seamos un estorbo en el camino, Dios siempre nos quiere bendecir, porque Él no ha venido a juzgarnos, sino que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. ¿Cuál es la condición de este paralítico? Quiero que vea en el versículo número 9. Vamos a estudiar una palabrita allí. Y la palabra que dice el versículo 9 es la siguiente. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó, ¿qué cosa? Esa palabra. Para poder estudiar la condición del paralítico, nosotros tenemos que analizar esa palabra lecho. Lecho es como una camilla, es como un catre, pero no es un catre como nosotros lo conocemos. Nosotros conocemos un catre que
algunas veces es hecho de hierro, otras veces es hecho de aluminio, otras veces es hecho de resina, es hecho de materiales que hoy son muy duros, aunque son muy que son no pesan mucho. Y esos son los catres que nosotros conocemos. Pero cuando aquí el texto dice que él tomó su lecho, lo que quiere decir el pasaje, amados hermanos, es la condición que, ¿cuántos años había estado ahí este hombre? 38 largos años. ¿Sabe cómo era el lecho que tenía este paralítico? Eran unas ramas entrelazadas. No habían carpinterías, no habían aserraderos, sino que eran ramas que le salían los nudos. ¿Y por qué estaba en el lecho? Porque él se encontraba cerca de la puerta llamada Betesda, o el estanque llamado Betesda. El catre le servía nada más para que cuando llovía no le entrara directamente el agua a su cuerpo. Y también le servía como una protección ante el calor abrasador que había en las tardes de ese lugar. Ahora, ¿por qué estoy haciendo tan gráfico esto? Para poder decirle a usted que este hombre ya se había acostumbrado a comer polvo. Era el único acceso que él tenía. Si no se podía levantar, no tenía acceso a nada más que a comer tierra, que a comer polvo, el polvo que se acumulaba en las calles polvorientas de ese lugar. Imagínense ustedes, amados hermanos, 38 años en el mismo lugar, besando el suelo. Aquí el pasaje en el versículo número, quiero que vean, versículo número 5 de 6. Y no sé si los hermanos me pueden ayudar con otra traducción en el versículo 6. Quiero que noten esta palabra, mucha atención. Cuando Jesús lo vio ahí, ¿cómo, hermanos? El texto de la Reina Valera nuestra dice, lo vio acostado, haciendo ver que era algo cómodo. Pero en realidad el texto hace referencia, lo vio tirado, arruinado. Él más o menos sabía ya. Esta palabra es la clave para entender este versículo. Él ya se había acomodado a ese lugar. Ya su cuerpo ya tenía la misma forma de las ramas. Ya su cuerpo ya no sentía el dolor de la madera que había abajo de él. Y ahí la palabra clave es, se acomodó a ese lugar. ¿Y por qué digo que se acomodó a ese lugar? Porque miren lo que Jesús le pregunta en el final del 6. ¿Cuál es la pregunta que le hace Jesús, iglesia? ¿Verdad que la pregunta solamente requiere dos respuestas? Él tenía que responder o, ¿y qué responde él? ¿Qué responde él? No tengo quien me meta. ¿No le están preguntando eso? Le están diciendo, quiere ser sano. Había llegado a tal magnitud su comodidad dentro del dolor que vivía, que no tenía la menor esperanza de querer salir de ese lugar. Amados, aquí viene la primera cosa que el Señor nos dice esta noche. Muchas veces nosotros nos acomodamos a esa situación, a ese lugar donde estamos, a ese vicio que estamos viviendo. Le voy a poner un ejemplo. Una persona alcohólica comienza su adicción desde muy temprana edad, tomándose los tragos sociales, aprende a beber,
Se hace a alguien que solamente bebe los fines de semana, luego bebe a diario y comienza la familia a ser un apoyo para esa adicción que vive. ¿Qué dice la madre del alcohólico? Pobrecito mi hijo. Pobrecito mi hijo. Y siempre la madre le tiene comida. ¿Estamos ahí, hermano? El hermano mayor, ¿qué hace el hermano mayor? Lo mantiene. Entonces ese alcohólico no quiere salir de esa situación porque ya se acomodó. Ya sabe que se levanta tarde. Ya sabe que la mamá le tiene siempre un bocado. Ya sabe que su hermano lo mantiene. Ya sabe que a las 4 de la tarde solamente ve a los cheros para ver cómo la hacen para el cilindro de guaro. Y ya saben que al llegar a las 2 de la mañana, ahí va a estar un atolito, ahí va a estar un cafecito o ahí va a estar una sopita que la mamá le dejó. Pregunta, ¿quiere salir de esa comodidad? No quiere. No quiere. Porque ya se acostumbró a vivir de esa forma. No quiere salir de ese lugar. Le pregunta a Jesús literalmente, ¿y tú quieres ser sano? Y él, en lugar de responder rápidamente, sí, yo quiero ser sano, él le sale con otra cosa. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos acomodado a nuestra situación económica? ¿Cuántos de nosotros seguimos teniendo los mismos ingresos de siempre? Y ya nos acomodamos. No, mire, si ahí, aunque sea para ir pasándola. No, mire, ahí voy viendo cómo, pero yo como no me preocupo, está bien que no se preocupe, pero Dios no lo ha hecho nacer a usted y Dios no ha llegado a su vida para que se acomode a esa pobreza. Si Dios ha llegado a su vida es para transformar su realidad y mi realidad. ¿En qué nos hemos acomodado? Ya no pasamos del mismo lugar donde trabajamos. Ya no nos seguimos preparando académicamente. Ya no buscamos otros medios de subsistencia. Me encantó mucho ver hace unos días la publicación de la graduación de una adulta mayor de 78 años, graduándose de la Universidad Nacional de licenciatura en psicología. ¿A los cuántos años? 78 años. ¿Y usted que tiene 30 y ya solo octavo hizo? Es que ya estoy viejo, a mí no me entra el estudio. Amados hermanos, aunque las cosas estén difíciles, si Dios está a nuestro lado, no habrá nada imposible para nosotros. 38 años que este hombre se acomodó. ¿Cuáles son aquellas parálisis que nosotros tenemos? Yo quiero hablarle en esta noche no solamente de las parálisis materiales que podamos adolecer, porque podemos hablar de la parálisis económica, podemos hablar de la parálisis laboral, podemos hablar de la parálisis en la familia, podemos hablar de la parálisis. Yo quiero hablarle en esta noche de aquellos que nos hemos paralizado en nuestra área espiritual. Hay un sentimiento en que muchos de nosotros estamos paralizados, porque Dios nos ha creado para adorarle por sobre todas las cosas, pero sin embargo nosotros tenemos muchos meses o muchos años sin adorar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Porque te has paralizado. Porque se acabó aquella sed que tenías por Dios.
Porque ya no seguiste en ese caminar cristiano, sino que te has estancado y le puedes poner la excusa que tú quieras. Lo cierto es, ya no avanzaste en tu vida espiritual. Sos el mismo. Es más, mientras van pasando los años de que sos cristiano y que asistes a una iglesia, en lugar de que tu vida está más cerca de Dios, tu vida se ha alejado. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Te has paralizado en tu adoración a Dios. En el capítulo 4 cerraba diciendo el Evangelio de Juan, Dios busca adoradores y esos adoradores, ¿cómo tienen que ser? En espíritu y en verdad. ¿Cuándo fue la última vez que adoraste a Dios de manera personal? No en la iglesia. No en la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un tiempo para estar a solas con tu Dios y decirle todo lo hermoso y maravilloso que Dios es en tu vida? ¿Sabes por qué no lo hemos hecho? Porque nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración está paralizada. ¿Cuándo fue la última vez que adorando en la iglesia a través de las alabanzas, Dios te quebrantó porque le estabas cantando a Él? No le estabas cantando al hermano que dirige, no le estabas cantando al hermano que está a la par tuya, le viniste a cantar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no lo sientes, porque tu vida de adoración está paralizada. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, también nos hemos paralizado en el sentido del servicio a Dios? ¿Te recuerdas la promesa que le hiciste hace unas décadas atrás, en donde le prometiste al Señor que le ibas a servir hasta que Él viniese o que Él te llamara a la presencia de Él? ¿Y qué pasó? Porque hoy te encuentras sentado sin formar parte de los siervos ni siervas de Dios. No es que el ministerio, no es que el pastor, no es que ese trato no fue entre el pastor y la iglesia. Ese es el compromiso que tú hiciste con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero estás paralizado. Tus músculos se han atrofiado. Este hombre lleva 38 años. Hay algunos que después del encierro que tuvimos de la pandemia, ya no se levantaron del lecho en el que están. Ya no te incorporaste de nuevo al ministerio. Ya no seguiste evangelizando. Ya no seguiste dándole clase a los niños en escuela bíblica. Ya no seguiste con tu ministerio de acomodación. Ya no seguiste en Torre Fuerte. Ya no seguiste en el ministerio de comunicaciones. ¿Te acordás cuando le dijiste a Dios que estabas a punto de morirte por ese accidente, por esa enfermedad, que ibas a ser un servidor de Él? No importaba lo que viniese en tu vida. ¿Y qué ha pasado? Estás paralizado. No te has movido de tu lecho. Algo tienes en tu vida que no te deja avanzar en ese caminar espiritual. Hay otros que nuestros músculos se han atrofiado porque nuestras manos solo sirven para redes sociales, para textos, para todo lo que tú quieras. Y estás atrofiado de músculos porque para la palabra de Dios no te sirven. Apaga un momento el móvil, abre la palabra y te voy a garantizar algo. Dios te hablará cara a cara, porque su palabra nunca regresará vacía. Pero por eso no nos movemos de donde estamos. Porque primero no reconocemos nuestra parálisis. Cuando yo leía y estudiaba este texto, este hombre tiene 38 años. Pero en 38 años, dice en todo el relato,
le llaman los estudiosos, en toda la perícopa, nunca ora, nunca ayuna, nunca pide, nunca clama, porque ya se acomodó. Porque ya el hecho ese que tiene, que es incómodo, ya forma parte de su existencia. Pero amada iglesia, Dios no quiere que te quedes postrado ni te quedes tirado. Esta noche el Espíritu de Dios quiere que te levantes y que comiences a andar, porque el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Esa es la condición del paralítico. Eso es lo que vive el paralítico. Del lado exterior, aguanta hambre, come polvo, es digno de lástima y nadie le pone atención. Es lo segundo que vamos a ver. Está bien fregado, está bien arruinado y nadie le ayuda. Lo primero que aquí el pasaje, vamos a ver aquí, por favor, miren en el versículo 7. Ya vimos la condición del paralítico. El segundo gran tema de esta noche es que nadie le quiere ayudar. Dice el versículo número 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo, ¿qué le dice, iglesia? No tengo quien me meta. Porque en estos 38 años yo he hecho aquí cheros. ¿Quiénes son los cheros que él tiene? Miren, versículo número 3. Yacía una multitud de ¿qué? Enfermos, ciegos, cojos. Mire el tipo de amigos que él tiene. Y cuando es momento de que haya una sanidad, ninguno de ellos le va a ayudar, porque cada quien lo primero que quiere hacer es salvar su propio pellejo. Entonces, aquí usted tiene otra gran verdad que el Evangelio nos está enseñando. Amados, no hay nadie en este planeta y en este mundo que nos quiera echar la mano de verdad. Nadie. Una hermana hace muchos años le dice a un hermano, mire, usted que tiene problemas económicos, yo le voy a presentar a alguien que le va a ayudar. Ay, qué linda la hermana de la iglesia. Y le fue a presentar un prestamista que en lugar de ayudarle, le quería embargar la casa. ¿Es ayuda esa, hermanos? Y el texto te lo dice. Nadie te quiere ayudar. Los cheros que tenés los vas a tener mientras son beneficiados por ti. Una vez que tú ya no les das cosas, ya no les das dinero, ese día se acabaron tus amigos. Una vez dejes de tener ese trabajo, una vez dejes de tener ese vehículo, ya nadie te va a hablar. El texto claramente dice, no tengo quien me meta. Cada uno de ellos lo que quiere es salvar su propio pellejo. Por eso, aunque hayan grupos que se digan, ay, somos amigos, somos amigas, a la hora de los piñazos salen corriendo todos y te dejan solo. A Jesús le pasó. A la hora que lo llegaron a apresar, ¿sabe qué hicieron todos los discípulos? Y cuando le preguntaron al más bravo, ¿tú andabas con ellos? ¿Sabe qué dijo Pedro? No, yo no lo conozco. Cuando llega la policía a preguntar, ¿y usted es amigo del hermano del Taber? Yo no, yo pasando iba. Es así, hermanos. Esa es la realidad que nosotros vivimos. Realidad que a nadie le importamos. Y voy a decir algo difícil. A veces ni a la propia familia le importamos.
porque sos valioso en la medida que contribuís económicamente. Por eso el día 15 y el día 30, el hombre más deseado en la casa es el papá, porque lleva un billete de a 100 en la frente. Ese día los hijos le dicen: papá, te voy a dar las ginas, te voy a dar algo, no sé qué, te tengo una limonada. El día de pago, 2 días después, ya no vale nada ese viejo panzón. El día que ya no tengas ese trabajo ni ese dinero, hasta la señora te puede dejar por el cobrador. Y ustedes saben que es real lo que estoy diciendo. Yo te voy a amar eternamente, tengas o no tengas. Lo metieron preso, a la semana ya tiene nuevo marido. Y entonces, es que como uno tiene que rehacer su vida, y no que en las buenas y en las malas. Y no que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, todo no sé qué. ¿Cómo quedó? Como dice aquí el paralítico: no tengo quien me meta. Cuando usted le habla a los amigos y les dice: hey, mira, fíjate que yo quiero ver si es posible que me preste unos $100. No tengo. No tengo. Le habla a la familia en Estados Unidos estos días: hola tío, hola primo, mira, ¿cuál es la primera cosa que responden los familiares en Estados Unidos? Aquí está bien fregado ahorita. El trabajo está malo. Y quiero contarte que tenía una hernia y he perdido todo el salario. Como quien dice: no me vas a pedir nada. ¿Es así o no es así, hermano? Tal vez les mando para un cartón de huevos el 24 si me dan algún bono. Qué difícil, ¿va? Qué difícil saber que nuestra esperanza no puede estar en los hombres ni en las mujeres, porque el amor que nos profesan es un amor que tiene principio y tiene final. Aquí están también los religiosos. Los amigos no tiene nadie que los meta. Veamos los religiosos. Dice el versículo número 1: después de estas cosas, ¿había qué? ¿Qué había, iglesia? Una fiesta. ¿Y qué dice el versículo 1? Subió Jesús ¿a dónde? Pregunto, ¿a qué subió Jesús? ¿A qué? No. No, hermanos, no subió a la fiesta. Los que subieron a la fiesta fueron los religiosos. Ellos estaban celebrando una religión que no salva, una religión que no libera, una religión que no transforma. Dice el versículo 5. Había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús, ahí aparecen 2 verbos. ¿Qué hizo Jesús con él? ¿Qué hizo, iglesia? Lo vio. Esa palabra es la palabra blepo. Y el solo hecho de verlo, dice el versículo número 2, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. ¿A dónde era la fiesta? ¿Dónde son las fiestas? ¿Dentro o fuera de los lugares? ¿Dónde?
Dentro. Los judíos llegaron a la fiesta dentro, pero Jesús se quedó ¿dónde? Afuera. Porque a Jesús le interesa el dolor que sufres tú, el dolor que sufro yo. Mientras los religiosos celebran una religión muerta, Jesús mira a aquel que está tirado, aquel que está abandonado. Los religiosos no ven la necesidad, ellos ven los templos, ellos ven las celebraciones, pero el único que ve el sufrimiento humano se llama Jesús de Nazaret. Jesús no entró a esa fiesta. Jesús no celebró una religión muerta. Y el texto, como es rico en significados, quiero que noten dos figuras que ahí aparecen. Versículo 2. Hay en Jerusalén, ¿cerca de dónde? De la puerta de las ovejas, pero no están en la puerta, sino que está ¿dónde? Cerca. Es decir, la religión no es la puerta que me lleva a Dios. Y hay otro detalle también en el texto. Cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene ¿cuántos pórticos? Los 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esa ley no permite que las ovejas entren por la puerta, porque la única puerta que lleva al cielo y da salvación se llama Cristo Jesús de Nazaret. Ellos celebran una religión muerta. 38 años que hacían la misma fiesta, pero ellos no hacían nada por los enfermos, los cojos y los paralíticos. 38 años que ven a la gente tirada y no hacen absolutamente nada, nada más que juzgarles. La religión entonces es un estorbo, porque ya lo dirá en los últimos versículos. En lugar de ellos alegrarse, dice el versículo 10. Entonces los judíos, esos que sí estaban en la fiesta, dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Aquí vienen las normas, aquí vienen las doctrinas. Eso es malo, eso es pecado, eso no es de Dios, eso no es sana doctrina. Amados hermanos, hemos llegado al siglo XXI y todavía seguimos proclamando una religión muerta. Una religión que, lejos de ver el bien del necesitado, de ver el bien del individuo, lo que hace es acusarle. Lo que hace es decir: ese que está allí, todos estos enfermos están ahí por pecadores. Esos están sufriendo porque están pagando algo. Eso hacen los religiosos. Celebran una religión muerta. Se enojan con el Dios que transforma. Hermanos, Dios no vino únicamente a celebrar esta religión muerta. Mire lo que dice el versículo 10. Desde el versículo 16. Por esta causa, los judíos, ¿están leyendo eso conmigo? Por esta causa los judíos, ¿qué hacían? Perseguían a Jesús. ¿Y qué procuraban los judíos con Jesús? Eso es lo que hace la religión. Matar al Dios de la Biblia. Matar a ese Jesús que transforma. ¿Se dan cuenta que los judíos
Celebraban su fiesta y a los pobres enfermos los acusaban de estar así porque estaban pagando un pecado. Entonces, en este segundo punto, nadie quiere ayudarle. Los amigos no quieren ayudarle a él porque quieren salvar su propio pellejo. Los judíos están de fiesta celebrando una religión que no salva ni los sana, sino que los acusa. Pero aquí entra en escena Jesús. ¿Quién entra en escena, iglesia? ¿Y qué va a hacer él? Versículo número 6. Primero, el verbo dice, cuando Jesús lo vio. Nadie a veces ve lo que tú pasas. Nadie ve la escasez en que vives. Nadie ve el sacrificio que haces. Nadie, humanamente hablando, ve las lágrimas que derramas. Nadie ve ni valora todo lo que tú te sacrificas a diario. Pero el que sí ve tu sufrimiento se llama Jesucristo de Nazaret. Mientras para todos los judíos estos eran los mismos que veían año tras año, Jesús se detiene a mirar, y aquí hay otra cosa más hermosa en el pasaje. 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado, ¿y qué dice, iglesia? ¿Quién le contó a Jesús? ¿Quién le contó? ¿Quién le contó? Nadie. Porque Él sabe lo que tú y yo pasamos y vivimos todos los días. Nadie sabe lo que yo estoy pasando. ¿Cómo no? El que sabe lo que estás pasando se llama Jesús de Nazaret, y Él te ha venido a dar una palabra de esperanza en esta noche. Él sí sabe lo que estás pasando. Los hermanos de la iglesia, al igual que estos fariseos, te podemos acusar. Esta está pagando esto por un pecado que hizo. Este está pagando eso por otro pecado que hizo. No quiero obviar un salmo. Déjeme ver, Salmo 109, búsquelo, ojalá que este sea una imagen maravillosa que ocupa el salmista. Salmo 109, versículo 31. Si lo tienen, me dicen amén. Me encanta este salmo. ¿Qué dice, iglesia? Porque Él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. La imagen que presenta el salmista es la siguiente. Está un auditorio, está el juez, están los acusadores. El juez previamente ya recibió una prebenda, como lo hacían en tiempos de Jeremías, como lo hacían en tiempos de Isaías, como lo hacían en tiempos del profeta Amós. Que los jueces, y esto no es algo nuevo, esto es algo muy viejo, los jueces de antes y los jueces de hoy reciben prebendas para poder acusar al inocente, para poder hacer que el que no puede pagar sea condenado. Está el juez que ya tomó partida para quien le ha pagado la prebenda. Están los acusadores que están pidiendo que ese pobre miserable sea acusado. Pero la imagen que presenta el Salmo 109, versículo 31, es que mientras todos están a punto de ver el juicio de ese pobre desgraciado que lo va a perder todo, por un momento se hace silencio. No está entrando cualquier juez. Está entrando el juez del universo llamado Jehová de los ejércitos. Entra a la sala, irrumpe en ese proceso jurídico
Ve a todos los que están ahí, ve al juez que está comprado, ve a los acusadores que quieren el mal para ese pobre. Y el juez más justo que hay sobre esa tierra no se pone del lado de los poderosos, se pone del lado del pobre, del menesteroso, del desgraciado, de ese que acusan. Y dice el pasaje, Él se pondrá a la diestra. Amados, quizá a ti te juzguen, quizá a ti te acusen personas, pero hay un Dios que se va a poner a tu derecha y que no va a dejar que nada ni nadie te haga daño, porque el único que te puede perdonar pecados se llama Él. Y aunque me acuse la religión, aunque me acuse la gente, hay un Dios omnipotente que dice en el Salmo 109:31, Él se ha puesto a mi diestra para librar mi alma de los que me juzgan. Por eso, amados hermanos, aunque tengamos adversarios, aunque tengamos personas que quieren nuestro mal, hay un Dios omnipotente que está a la derecha nuestra, que está en nuestro corazón, que no dejará que nada ni nadie te acuse ni te toque, porque somos ovejas de su prado. Por eso al paralítico, y ahora vuelvo y cierro con esto en Juan capítulo 5, por eso al paralítico llega donde él, y aquí hay otra frase maravillosa. ¿Cómo es la mirada de los fariseos? Una mirada inquisitoria, una mirada acusadora, una mirada fulminante para todos los enfermos. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo se llama el estanque en el que están? ¿Y qué significa Betesda? Casa de misericordia. Cuando Jesús te ve, no es para acusarte ni para destruirte. Cuando Jesús te ve, es porque tiene misericordia de ti y de mí y te quiere dar una nueva oportunidad. Por eso esa mirada, ¿cómo ve Jesús? No ve como ven los hombres. No ve como ven los religiosos. Porque la mirada de los hombres siempre tiene el juicio en medio de todas esas acusaciones. Pero la mirada de Jesús, y el verbo es tan maravilloso el significado en griego, que el verbo es, cuando vio a este hombre, tuvo compasión, le dio lástima, se conmiseró. Y se conmiseró de tal manera que él mismo le expresa y dice, él supo que ya llevaba mucho tiempo estando así. ¿Cuánto tiempo llevas así? En esa situación de inmovilidad, ¿cuánto llevas tiempos así que no te puedes mover de donde estás? Dice el versículo número 8, Jesús no hace caso de la respuesta del hombre, porque no es esa la respuesta que espera. El hombre le da excusas. Jesús quiere respuestas certeras. Sí, Señor, quiero ser sano. Sí, Señor, quiero levantarme. Sí, Señor, quiero volver a caminar. Por eso dice el versículo número 8. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Levántate. Esta es la misma palabra que ocupa Jesús cuando le habla a Lázaro. Lázaro, levántate. Esta es la misma palabra que se usa también para hablar de la resurrección de Jesús. Y Jesús se levantó. Es decir, Jesús le está diciendo, esa vida que llevabas ya no va a ser más esa vida, porque ahora vas a comenzar una nueva vida. Pero viene una segunda indicación. ¿Cuál es la segunda indicación que le dice? Toma tu lecho, toma tu catre. ¿Sabe qué significa eso? Conquista eso que te ha paralizado. Y para finalizar dice,
y comienza a andar. Amados, Dios nos dice esta noche, no los quiero ver tirados, no los quiero ver postrados, no los quiero ver inmóviles. Comiencen a caminar y sigan a Jesús de Nazaret, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque no nos dejas paralizados, porque no nos dejas en ese catre, porque aunque tenemos acusadores, hay alguien que se ha puesto de nuestro lado para libertarnos, para darnos salvación. Gracias te damos, Señor. Padre bueno que estás en el cielo y en nuestros corazones, gracias por esta palabra que hemos recibido en esta noche, Señor. Esa palabra que refresca, esa palabra que nos llena, esa palabra que nos aconseja. Muchas veces caemos en el activismo religioso, como lo hacía el pueblo de Israel, celebrando durante muchos años esas fiestas solemnes, pero sus corazones seguían igual de duros. No pudieron conocer al Mesías, no lo reconocieron. Muchas veces nosotros caemos en ese mismo activismo religioso. Nos congregamos durante años en la iglesia, participamos en las diferentes actividades de la iglesia, pero nuestros corazones endurecidos. ¿Valdrá la pena pasar tanto tiempo así? Es necesario entender, recapacitar de que el Señor quiere obrar en nuestros corazones, de que no seamos como ese pueblo duro de cerviz, que el Señor reprendía, que el Señor exhortaba, que el Señor aconsejaba, y en vez de tomar su palabra, cambiar sus caminos, querían matarle. ¿Cuántos hemos reprochado ese consejo de parte del Señor? Este es el momento para que nosotros podamos reflexionar y que esta palabra que escuchamos esta noche no vuelva vacía, que no nos vayamos a casa así como venimos, sino que nos vayamos llenos de su espíritu y de su unción, de su consejo. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Él fue el único que nos recogió cuando nadie daba un 5 por nosotros. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto. Por eso, Señor, yo te canto. Y es por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Padre, en esta noche quisiéramos entregarte nuestras vidas, nuestros corazones. Queremos reconocer, Señor, que cuando nadie creía en nosotros, cuando nadie creía en mí, tú sí creías en mí, Señor. Cuando nadie me quería dar la oportunidad de mostrar lo que yo puedo ser, tú sí, Señor,
aún así me perdonaste con mis errores y defectos. Y es por eso que en esta noche, Señor, te queremos decir gracias. Gracias por cada una de esas oportunidades que tú nos das, por tantas veces que hemos caído y tú siempre nos has extendido tu mano, Señor, y nos has recibido con tanto amor y con tanta ternura. En esta noche, si hay alguien que nunca ha tenido la oportunidad de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, hoy es la oportunidad para El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.